Hoy hablaremos del sistema nervioso. Para esto tenemos que saber qué es el tejido nervioso, y pues el tejido nervioso es uno de los 4 tejidos básicos compuesto en su mayor parte por células, neuronas que forman el parénquima y diversas células gliales que conforman el estroma. En conjunto, todos los tejidos nerviosos forman una red química compleja en todo el cuerpo, que le permite sentir y responder a estímulos y realizar movimientos de manera coordinada. Los tejidos nerviosos se organizan desde el punto de vista anatómico en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo tenemos formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está compuesto por todos los tejidos nerviosos del cuerpo. Bueno, las características principales del sistema nervioso es que es uno de los tejidos básicos y está formado por células, es decir, las neuronas, que son capaces de transmitir impulsos para controlar las actividades funcionales de los órganos. Este sistema permite el intercambio de información del medio externo al interno y viceversa, es decir, del medio interno al externo. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, que es la célula capaz de transmitir los impulsos nerviosos. Forma parte de forma parte de los 4 tejidos básicos fundamentales y cuenta con células gliales, que son células que le dan sostén a las neuronas para cumplir su función. Bien, ahora como les comentaba, vamos a hablar de la clasificación. De acuerdo a su clasificación anatómica, dividimos a este sistema en nervioso central y en nervioso periférico. Como les comentaba, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico a su vez está conformado por los nervios, que son los nervios craneales, los nervios espinales y los nervios periféricos. Desde el punto de vista funcional, también se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso somático controla las funciones voluntarias, es decir, lo que yo puedo hacer. Y el sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, autonomía, entonces solamente controla las funciones involuntarias. A su vez, este se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Bueno, la neurona es la célula o estructura anatomofuncional principal del sistema nervioso. Sus principales características son la unidad funcional del sistema nervioso. También reciben el nombre o simplemente son llamadas como células nerviosas y reciben un nombre diferente dependiendo de su ubicación. En el sistema nervioso central reciben el nombre de neuronas centrales, mientras que en el sistema nervioso periférico van a recibir el nombre de neuronas periféricas. El soma de las neuronas se encuentra en la sustancia gris y los axones de las neuronas se van a encontrar en la sustancia blanca. Ok, ahora de acuerdo a la estructura de las neuronas, podríamos decir que tienen 3 características importantes que las definen de otro tipo celular. Es decir, las dendritas, que son evaginaciones cortas que transmiten los impulsos nerviosos. El cuerpo soma, que se encuentra en todos los organelos, se encuentran allí, perdón, todos los organelos. También tiene la aparición de los corpúsculos de Nils, que son ribosomas libres en el soma, neurofilamentos, que son filamentos intermedios, inclusiones citoplasmáticas, que son como la melanina, la lipofucsina, el hierro y lípidos. Y pues el axón, que es la prolongación larga que transmite el impulso y empieza en el cono axónico, que es donde empiezan a aparecer los neurofilamentos. Está mielinizado. Bueno, en este esquema se describen básicamente las estructuras mencionadas por mi compañera, las dendritas, que son pequeñas evaginaciones que se encuentran saliendo del soma, el soma propiamente, que es el cuerpo de la neurona, el núcleo, que se encuentra dentro del soma, el axón, que es una gran extensión de la neurona, cubierta por una vaina de mielina, y por último termina en un axón terminal y con un botón. Bueno, entonces en cuanto a la vaina de mielina, vamos a describirla o vamos a definirla como es que es una envoltura de las células gliales en el sistema nervioso periférico. Ella tiene una tinción clara alrededor del axón y en intervalos regulares. ¿Cuál es su función? Pues aísla al axón para lograr una mejor transmisión del potencial del axón y se encuentra a lo largo de todos los axones mielinizados. De acuerdo a su clasificación, bueno, más bien vamos a clasificar a las neuronas desde el punto de vista funcional.
Y aquí tenemos tres tipos, que serían las neuronas sensitivas, las motoras o las interneuronas. Y las neuronas sensitivas, a su vez, transmiten la información a la periferia de la periferia, al sistema nervioso central. Las neuronas motoras reciben la información del sistema nervioso central y la envían a glándulas o los músculos para así poder, como su nombre lo dice, llevar un estímulo motor para que pueda llevarse a cabo pues el movimiento y cualquier otro tipo de estímulo. Y las interneuronas, pues ellas tienen una transmisión local en el sistema nervioso central y comunican a una neurona con otra. Bueno, aparte de esa clasificación, las neuronas van a tener una segunda clasificación que es por medio de su estructura, es decir, una clasificación estructural. Y van a ser de tres tipos, neuronas bipolares, neuronas pseudounipolares y neuronas multipolares. Las neuronas bipolares solo van a presentar un axón. Las neuronas pseudounipolares van a presentar una prolongación que sale del soma propiamente, lo que origina dos ramos axónicos, mientras que las neuronas multipolares van a presentar un único axón. El soma y las dendritas son receptoras de los impulsos y la porción terminal contiene neurotransmisores, que es una sustancia básica fundamental para que realicen sus funciones propiamente. De acuerdo a la clasificación estructural, vamos a definir, también las funciones. Es decir, las neuronas bipolares transmiten la información de los sentidos al sistema nervioso central. Las neuronas multipolares, esta transmite la información motora o forma parte de la red integradora con otras neuronas. Y las neuronas, pues se podría decir pseudonipolares o unipolares, pues transmiten información sensitiva desde la periferia del sistema nervioso central. Y de aquí hablaremos entonces a su vez del sistema nervioso central. Y como les comentábamos, comprende al cerebro y a la médula espinal, pero también incluye a la corteza cerebral, a la corteza cerebelosa, al tejido conjuntivo, que son las meninges, y de esas meninges tenemos a la dura madre, al aracnoides, a la pia madre, y a las células gliales, que son células de sostén o pueden tener otras funciones, pero muy adyacentes a las neuronas. En estos tenemos a los oligodendrocitos, a los astrocitos, a las células de la microglia y a los ependimocitos. Bueno, la corteza cerebral va a estar compuesta por 6 capas. Son la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa. Esta se va a caracterizar por tener células que van a tener una estructura o una forma piramidal. La cuarta capa, que va a ser la capa granular interna, la capa piramidal interna, que se va a caracterizar por tener células en forma de pirámide. Y por último, la capa multiforme, que va a tener células que tienen formas diversas, es decir, no van a tener una forma específica y la variedad de su morfología va a ser diferente a las que van a tener a su alrededor. Bien, tenemos también las capas, como decía mi compañero, la corteza cerebelosa está compuesta por 3 capas, que sería la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. Bueno, en este corte histológico nosotros podemos identificar células de Purkinje. Este es un corte de corteza cerebelosa en donde se identifican las 3 capas, la molecular, la de células de Purkinje y la granular propiamente. En este corte también podemos identificar claramente pues a las células de Purkinje, ya que estas células tienen una gran cantidad de ramificaciones. En esta capa podemos ver las células de Purkinje que se identifican fácilmente en el microscopio óptico debido a esa gran cantidad de ramificaciones que presentan una morfología arbolar, que es una característica histológica completamente propia de ellas. Bueno, como lo mencionábamos previamente, el tejido conjuntivo que se va a encontrar en el sistema nervioso central van a ser las meninges, que son duramadre, aracnoides y pia madre. La primera capa, que es la duramadre, es la capa más externa y va a estar formada por tejido conjuntivo propiamente. La segunda capa es la aracnoides, está inmediatamente debajo de la duramadre, y entre la pia madre
se forma el espacio aracnoideo en el que hay líquido cefalorraquídeo. También tenemos a la pía madre, que está en contacto con el encéfalo y es la capa más interna. La superficie interna de la pía madre y los cordones están tapizados por una capa epitelial escamosa. Bueno, la primera célula que vamos a estudiar del sistema nervioso central es el oligodendrocito. Las características principales de esta célula es que van a producir esa vaina de mielina en el sistema nervioso central. Presentan pocas evaginaciones y son muy cortas. Es decir, que esta va a ser la principal característica que vamos a poder identificar cuando nosotros la veamos en el microscopio. Y las vainas formadas, o bueno, la diferencia o el espacio que se forma entre dos células, bueno, entre dos oligodendrocitos propiamente, va a recibir el nombre de nódulo o nodo de Ranvier. También como característica histológica de los oligodendrocitos tenemos que son de contorno difuso, núcleos pequeños, redondeados y heterocromáticos. Recordemos que la heterocromatina es aquella. En este corte histológico podemos apreciar a un oligodendrocito con una impregnación metálica. Es decir, aquí podemos identificar pues a este oligodendrocito en un microscopio. La clave pues es su cuerpo, que es muy grande y las invaginaciones son escasas y cortas. Esa es una característica histológica para poder definirlos y distinguirlos. Después vamos a tener a otro tipo de células que son los astrocitos. Estas son las células gliales más grandes, presentan evaginaciones con pies terminales, contienen filamentos intermedios y este tipo de células se van a dividir en dos tipos que son protoplasmáticos y fibrosos. Algunas de las funciones principales de estas células es dar sostén a las neuronas, forman algo que se llama la barrera hematoencefálica y forman una cubierta para las regiones desnudas de los axones mielínicos. En este corte podemos ver a los astrocitos fibrosos, que también se les conoce como fibrilares. Y podemos ver pues sus axones, que son largos, bueno, sus terminaciones para sostener a las neuronas son un poco largas. Tenemos también al astrocito protoplasmático, y bueno, sus características son que presentan demasiadas invaginaciones cortas, a su diferencia con el anterior, que son más largas. Termina en pies subpiales en la superficie del encéfalo y la médula espinal y se encuentran en la sustancia gris. En el esquema se puede observar cómo es que están sosteniendo un vaso sanguíneo y a la vaina de mielina. ¿Por qué? Porque estos astrocitos también, digamos que participan en el intercambio metabólico entre las neuronas y la vasculatura. Bueno, en este corte propiamente podemos identificar un astrocito protoplasmático con una impregnación metálica. El tip para poder identificarlos más fácilmente en el microscopio es identificar esas evaginaciones que tienen, que son demasiado pequeñas, son muy cortas, sin embargo van a tener un gran número de evaginaciones, es decir, van a ser cortas, pero demasiadas. A diferencia de los otros, que va a ser diferente porque va a ser prácticamente al revés. También tenemos al astrocito fibroso, que en sus características pues presentan muy pocas evaginaciones, pero son demasiado largas y rectas, y se encuentran en la sustancia blanca. A diferencia anteriores, los dos tipos de astrocitos anteriores, podríamos decir que este es muy fácil de identificar porque va a tener poquitas evaginaciones, pero van a ser largas y en su mayoría rectas. Entonces es muy fácil también distinguirlos. Y en este corte, pues aquí podremos tener, es un corte con impregnación metálica y aquí podemos pues identificar esas evaginaciones que tienen menor cantidad, pero pues son más largas y es lo que se podría decir que es la característica histológica para poder definirlos. Bueno, otro tipo de células propiamente son las células de la microglia. Como características principales tienen que son células fagocitarias en el sistema nervioso central, es decir, van a cumplir una función importante que es la fagocitosis. Son células muy pequeñas y están en un menor porcentaje, más o menos aproximadamente del 5%,
y sus evaginaciones son muy cortas y presentan púas. Podríamos decir que las células de la microglia median las reacciones neuroinmunitarias y, como mencionaba mi compañero, las fagocitosis de los patógenos y los detritos celulares. En este corte de células de la microglia, en la corteza cerebelosa, podemos identificar en el microscopio, pues podemos ver que sus núcleos son pequeños, pero son alargados y heterocráticos. Bueno, la última célula a estudiar es el ependimocito. Tiene como características principales que sirven como revestimiento epitelial en el sistema nervioso central. Sin embargo, al no ser un epitelio, carece de lámina basal. Presentan cilios y microvellosidades que le ayudan en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Es decir, que su principal función va a ser la absorción de este líquido y pues son células del sistema nervioso central. Además que de los ependimiocitos podremos decir como características histológicas que son células cúbicas de un citoplasma claro, núcleo redondo y pues forman como un tipo de epitelio cúbico simple. También reviste a los ventrículos y el canal central del sistema nervioso central y, como comentaba mi compañero, se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, en este corte podemos observar esas características histológicas que les mencionábamos, pues su citoplasma es bastante claro, muy poca tinción, y bueno, es un corte teñido con hematoxilina y eosina. Hablaremos del sistema nervioso periférico, y este sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios craneales, espinosos y periféricos, que están por tejido conjuntivo, las placas neuromusculares, receptores, ganglios prevertebrales y paravertebrales, los ganglios con conjuntos de somas con cuerpos neuronales y las células gliales periféricas, que allí podríamos nombrar a las células de Schwann, las células satélite y las células asociadas a otros órganos. Bueno, la principal característica de este sistema nervioso periférico van a ser los nervios. Tienen como característica principal que transportan el impulso nervioso. Los nervios van a estar recubiertos por capas de tejido conjuntivo que son el endoneuro, el perineuro y el epineuro. El endoneuro va a ser una capa de tejido conjuntivo laxo alrededor de cada fibra nerviosa individual. Y las células presentes son fibroblastos, mastocitos y macrófagos. La segunda capa, que es el perineuro, es el tejido conjuntivo especializado alrededor de cada fascículo nervioso y presenta células perineuronales. Mientras que la última capa, que es el epineuro, va a ser una capa de tejido conjuntivo denso y regular que rodea propiamente a todo el nervio periférico. Y bueno, en la parte de abajo vemos un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, en donde podemos apreciar fácilmente esas tres capas, que son el endoneuro, el perineuro y el epineuro propiamente. En este corte tenemos en este corte tenemos un nervio grueso teñido con azul de toluidina, donde es posible, apreciar el endoneuro y el epineuro. El tipo celular son las células de Schwann. Estas células de Schwann, pues se podría decir que son las encargadas de producir la mielina para mielinizar esos nervios en el sistema nervioso periférico. Brinda sostén a las fibras nerviosas mielínicas y amielínicas y forma a los nodos de Rambier, que son proporciones descubiertas del axón formado por la unión de dos células de Schwann. Como podemos observar en la imagen, se ve el nodo de Rambier, que es la porción que está descubierta de la vaina de mielina. Y bueno, en este corte histológico con un microscopio electrónico de transmisión podríamos observar que su citoplasma incluye una gran fibra de mielina de esta célula de Schwann. Bueno, otras de las células en el sistema nervioso periférico van a ser las células satélite, que tienen como característica principal que se localizan alrededor de los somas neuronales de los ganglios periféricos. Un ganglio periférico es un conjunto de somas en el sistema nervioso periférico. Estas células van a tener como función principal el aislar el impulso eléctrico y sirven de vía para el intercambio metabólico.
Y se podría decir que estas células son análogas a las células de Schwann, solo que estas no tienen la función de producir mielina. Bueno, en este corte histológico podemos apreciar fácilmente de color violeta y de mayor tamaño se observan somas neuronales y los núcleos pequeños y redondeados de color morado más oscuro son propiamente esas células satélites. Bueno, respecto a los ganglios que se mencionan de estas células satélites, que son, bueno, que forman a los ganglios, podríamos decir que los dividiríamos en ganglios espinales y en ganglios linfáticos. Los ganglios espinales pues contienen cuerpos de las neuronas sensitivas unipolares y estos son prominencias bilaterales a cada lado de la médula espinal. Y los ganglios simpáticos contienen los cuerpos de las neuronas posinápticas, perdón, y bueno, se localizan en la cadena lateral de la columna vertebral. Ahora, hablando de las células asociadas a otros órganos, tendríamos a la glía terminal, a la glía entérica y a la célula de Müller. Bueno, la glía terminal está asociada a la placa terminal motora. La glía entérica está asociada a los ganglios del tubo digestivo y las células de Müller o Müller están asociadas a la retina. Bien, tenemos a la sinapsis, que es un sitio de contacto y comunicación entre dos neuronas y otra neurona y un efector celular. Podríamos decir que una sinapsis está compuesta por una terminación axónica presináptica, una hendidura sináptica y una dendrita posináptica o un efector celular. Cuando un potencial de acción llega a la terminación axónica, los canales de calcio de la membrana se abren para permitir el ingreso de este ion adentro de la terminación axónica. Esto hace que las vesículas se fusionen con la membrana y liberen neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. Luego, los neurotransmisores se unen a los receptores en la membrana celular posináptica e inician o inhiben la generación de un potencial de acción en la neurona posináptica. Entonces, como les decía, definiéndolo sencillamente y en palabras claras, sería que la sinapsis es la región de comunicación entre la neurita o prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra. Ocupa neurotransmisores para la transmisión del impulso. Estos, a su vez, tienen tres elementos. Elementos presinápticos, que es el bulbo presináptico y las vesículas sinápticas, la hendidura sináptica y la membrana posináptica, que en ella encontramos proteínas receptoras para los neurotransmisores. Y bueno, una imagen que ejemplifica la sinapsis que se lleva a cabo. Ahora hablaremos de las partes del sistema nervioso central y también un poco de sus funciones. En cuanto a ello, tenemos a la corteza cerebral, que es la capa más superficial del cerebro, es decir, rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Tiene percepciones sensoriales, movimiento voluntario, permite el lenguaje, las emociones, pensamientos y controla los 5 sentidos. Tenemos también al cerebelo, que es un centro de coordinación que se encarga de integrar la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado. También tenemos al tronco encefálico, que controla las funciones vitales, el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, la vigilia, los núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuerpo. También tenemos a la médula espinal, que comunica al cerebro y los nervios periféricos. Ella conduce las sensaciones al cerebro y lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. También tenemos al hipocampo y al sistema límbico, que es la sede principal de la memoria y el aprendizaje, y forma parte del sistema límbico. También es el principal rector, el tálamo y los núcleos grises, que es la estación intermediaria entre la corteza y el tronco cerebral, controla el movimiento y el tono de la voz. El hipotálamo es el control de supervivencia, es decir, este controla la ingesta, la temperatura, la defensa, la sexualidad. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Mi nombre es Natalia Elizabeth Luis Pérez.
El mío es Jair López Velasco. Somos estudiantes de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esperamos ser de mucha ayuda. Gracias.